Bienvenidos a Argolla TV Original. Mi nombre es Jaime Serra y hoy día vamos a tener un gran programa. Va a estar con nosotros el exalcalde de San Isidro, nuestro amigo argollero, argollero de los buenos, por supuesto, porque esta es la argolla buena, la argolla de los buenos. Manuel Velarde, con quien comentaremos los últimos acontecimientos políticos. Nuestros tres últimos presidentes que hemos tenido en estos días, desde la vacancia de Martín Vizcarra, la entronización del señor Merino, yo no le dije nunca presidente y no le pienso decir nunca presidente, ni expresidente, por supuesto, y la asunción al mando, la elección, la asunción al mando, los corrillos parlamentarios, todo lo que pasó para que el señor Sagasti, Francisco Sagasti Hosshauler, llegue a Palacio de Gobierno como presidente de transición. Todo eso en un ratito, pero antes quiero contarles que me han llegado unos regalitos muy interesantes. Miren, les voy a mostrar, me ha llegado este regalito de acá, miren ustedes. Qué maravilla, unas galletas artesanales, caseras, buenazas, miren ustedes, ya me he comido algunas, por eso que esta está media tela el frasco, aquí está. Estas galletas las pueden ustedes adquirir pues por Navidad, para regalársela a algún amigo, para disfrutarlas con un café, con un té, lo que quieran. Bueno, yo les voy a contar que están recontra buenas las galletas, buenazas, de verdad, yo me he quedado impresionado con el sabor de las galletas. Son del cuarto de Sime y Sami, ahí está. A ellas los encuentran en el teléfono 997-368-218 para pedidos y tienen muchísimos otros productos más. Visiten su Facebook, el cuarto de Sime y Sami, ahí está el Facebook de ellos, donde pueden encontrar este y otros productos. Pero también me ha llegado otro regalo espectacular que yo la verdad me he quedado impresionado. Miren esto de acá. Una espectacular lasaña casera de La Mamina, que se especializa precisamente en lasañas caseras. Las normales, las para celíacos también hay, ¿no? Libres de gluten. Y pies de manzana y un pie de calabaza que está espectacular, según me han contado, así que esperemos que nos manden un paisito para probarlo. Ellos se los envían a su casa, o sea, a domicilio, delivery, ustedes los encuentran, ya ven el teléfono en el 994-238-597 y son lasañas que usted puede congelar y guardar y disfrutar el día que quiera. Aquí justo yo tengo la mía guardadita, congeladita, miren, tremenda, se me está descongelando, así que la voy a guardar para comerla apenas acabe el programa. Muy bien, ahora sí, vamos a hacer una pausa muy cortita y volvemos con Manuel Velarde, aquí en Argolla TV Original y por supuesto con Willy Vázquez, que se reincorpora al programa después de algunos días de descanso. Volvemos después de esta cortísima pausa. Argolla TV abre su multiplataforma de Facebook, Twitter, Periscope, YouTube e Instagram para que puedas producir y transmitir en vivo o en diferido tu propio contenido. Ahora, tú puedes ser parte de la familia de Argolla TV con tu propio programa político, de opinión, de noticias, deportivo, de consejería profesional, para emprendedores, de marketing, venta de productos e incluso de ficción, con el respaldo de un canal digital reconocido por el público en general, así como por la comunidad política, periodística e intelectual peruana. Contamos con un staff de profesionales que te asesorarán y guiarán paso a paso para que logres tus objetivos. Este es el momento indicado. Ven y sé parte de los cambios que se avecinan en el país. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o nuestros representantes. Somos Argolla TV, la nueva televisión donde nuestra única concentración es contigo. Como ya se ha hecho costumbre, Jimmy, les envía
próxima semana, y es algo que siempre decía Jaime desde que hacemos esto hace 2 años. Lo que pasa en Suiza en un año, en 5 años, en Perú pasa en una semana. Hay presidentes en una semana, ya tenemos hasta nuevo gabinete, por supuesto, siempre con mi partner, mi socio, mi amigo y mi hermano, Jaime Serra, que está en los estudios de Argolla TV. Jaime, buenas noches, y le damos bienvenida a nuestro gran amigo Manuel Velarde. Buenas noches, Manuel. Muy buenas noches, Willy, muy buenas noches, Jaime, un gusto de estar de nuevo con ustedes para comentar los últimos acontecimientos y ver qué es lo que viene, ¿no? Lo más curioso, Willy, Manuel, no nos vemos hace 3 presidentes, creo. Sí. Hace 3 presidentes que no nos vemos realmente. Sí. ¿Cómo empieza todo esto? ¿Qué tal si vamos desde el inicio? La vacancia de Manuel Vizcarra, que hace 2 semanas era presidente de la República, y que avisorábamos en los programas que hizo Jaime, en Argolla TV en vivo, en Argolla TV original, cuando no estuve yo, comentaba también con los invitados que tenía, la vacancia estaba muy lejana, que no había forma, votos. Primero se comentaba también, no se iba a llegar a poder aprobar la moción de vacancia para que se apruebe presente, no iban a llegar a la firma. Llegó a la firma, después dijeron, no va a llegar a tener los 87 votos. Se llegaron a 105 votos. ¿Cómo crees, Manuel, cómo viste todo este tema principal inicial de la vacancia a Martín Vizcarra? Así es. Mira, esto hay que, yo creo que enmarcarlo dentro de un proceso mucho más amplio, porque, digamos, que ha tenido varias consecuencias a lo largo de estos últimos años, que es cuando básicamente PPK gana las elecciones, ¿no? Y Keiko no quiere reconocer que ha perdido, ¿no? Y ahí comienza todo un proceso de degradación dentro de la política y dentro de nuestra institucionalidad que va mermando básicamente los principios democráticos dentro de nuestro país, ¿no? Que ha pasado por varias etapas, en el sentido de que hemos tenido varios presidentes y esto ya llega a un extremo total, ¿no? Cuando un nuevo Congreso, ¿no? Que fue convocado por el presidente Martín Vizcarra, que se suponía que traía aires nuevos, una renovación, ¿no? También se le va en contra, ¿no? Trata de afectar su estabilidad y la estabilidad política de todo el país, al final de cuentas. Entonces, lo que hemos visto justamente en ese proceso de vacancia, donde al principio no se sabía bien si tenían las firmas para seguir o para continuar o iniciarlo, y de repente comienza a generarse una suerte de bola de nieve que termina arrasando, ¿no? Es básicamente prueba de que los partidos políticos, así como hemos visto leyes populistas que se han ido dando a lo largo de esta vigencia de este Congreso, también en cómo se van estructurando estas votaciones que van en contra del interés público, del interés de las grandes mayorías y de la estabilidad, como digo, democrática del país, terminan simplemente avasallando todo, ¿no? Manuel. Sí. No, y yo creo que también algo que contribuye en demasía, pero de lo que no se habla, bueno, se ha hablado, pienso yo, bueno, digamos, estuvo en el debate en la elección de este Congreso, pero de ahí no se ha vuelto a tocar el tema en serio, ¿no? Esta ley electoral que es tan perniciosa, porque dime tú, ¿cómo podría cualquier presidente gobernar con 20 parlamentarios y teniendo pues 100 en contra? O sea, eso es imposible, ¿no? Yo planteo hacer algo radical en vista de esta atomización, de esta gran cantidad de partiditos políticos que tenemos, bueno, vientres de alquiler, franquicias, como queramos llamarla. Yo planteo un cambio más drástico, ¿no? Utilizar el sistema que se utiliza en las municipalidades, ¿no? Entre el alcalde con el 50% de regidores, en este caso el 50% de parlamentarios, y el resto se lo reparten pues entre los otros grupos políticos, teniendo un Senado y teniendo también una elección parcial, ¿no? Renovación parcial del Congreso a la mitad del mandato. Yo creo que podría ser más funcional. Tú como alcalde, por ejemplo, ¿hubieras podido trabajar con el 80% de los regidores en contra en tu gestión municipal en San Isidro? Mira, definitivamente siempre en el proceso democrático y en el proceso político tiene que haber diálogo, tiene que buscarse los consensos y los objetivos comunes, ¿no? Obviamente en un distrito donde, digamos, las problemáticas a veces terminan siendo como muy puntuales, lograr esos consensos
son más viables, ¿no? Pero en un país, digamos, con tanta problemática, tan diverso, ¿no? Y con tantos intereses privados que al final de cuentas están insertados en la casta política, ¿no? Terminan desdibujando todo, ¿no? El sistema que tú dices es interesante, y también es interesante el sistema que hay en Francia, donde al Congreso se le elige después de haber elegido al presidente. Por lo tanto, tú ya sabes quién es el presidente, y eso genera toda una ola justamente que hace pues que usualmente el presidente tenga también una mayoría, ¿no? Entonces, un apunte a lo que dices, disculpa Manuel, no para decir, dentro de las propuestas de reforma político que esta comisión especial Vizcarra convocó, tenía esa propuesta, por ejemplo, pero no fue aceptada. Ojo que había ideas de hacerlo. Perdóname. Así es. Entonces el mismo sistema se mete cabe a sí mismo, ¿no? Porque hace que las elecciones, los resultados de las elecciones generen inestabilidad política y, como te digo, inestabilidad democrática. Al final de cuentas, que terminamos en estas situaciones, ¿no? Que son realmente patéticas, ¿no? No, y en la que, Manuel, peor todavía, porque en la que simplemente por el capricho del Congreso juntan 87 votos y lo vacan al presidente sin ninguna otra razón, que tienen los 87 votos y les da la gana de vacarlo porque no les gusta su cara, no les gusta cómo habla, no les gusta sus ministros, cualquier cosa. El Congreso se sienta un día y dice, lo vacamos, y lo vacamos. A Vizcarra lo han vacado, decían algunos parlamentarios, porque las tablets no habían llegado, por los fallecidos del COVID, porque no habían camas sucias. O sea, nada que ver con el verdadero motivo que dice la Constitución, ¿no? Una incapacidad moral que está en discusión, porque mientras que el Poder Judicial no lo declare culpable, todos somos inocentes hasta que no se llegue a ese punto, ¿no? Es el populismo, pues, insertado ya no solo a nivel de producción legislativa, ¿no? En las leyes, sino también ya en el balance de poderes, ¿no? Y eso termina siendo insaciable, ¿no? Y esto obviamente lo hemos visto matizado o condimentado, ¿no? Con una serie de traiciones en el camino, ¿no? Donde aseguraban que no iban a haber los votos de las bancadas, no, sino habían algunas simplemente, digamos, así sueltos, y terminan votando prácticamente en bloque, ¿no? Entonces, todo justamente por tratar de ganarse alguito, ¿no? O algazo, después de justamente desestabilizar al gobierno, ¿no? ¿Willy? No, perdón, había muteado, perdonen. No te preocupes. Sí, ciertamente, es toda una estructura que también está planteando de alguna forma cambiarlo, y esperamos pues también que el Tribunal Constitucional pueda, hoy estaba debatiendo, ¿no? Escuchando las partes, escuchando la Procuraduría del Estado para determinar no tanto si es competente o no, sino defina bien esta figura de capacidad mental o moral y demás. Y demorado, se tomó su tiempo el tribunal. Avancemos un poquito y bueno, van a vacar. Wilito, Sí. ¿me permites? Yo quería, más bien, comentemos un poco el rol de los partidos políticos. O sea, mira, un ejemplo, Carmen Omonte, nuestra amiga, ha renunciado a su bancada, pero no renuncia a la candidatura, ¿no? O sea, por un lado. Por otro lado, conversé con el congresista Montoya, Absalón Montoya, el lunes, y en el Frente Amplio no están arrepentidos de lo que han hecho. Ellos siguen sus tres y dicen que está bien, que primero la decencia ante todo. Entonces, hay que, creo, darle una miradita a los partidos políticos que son Acción Popular, Alianza para el Progreso. Creo que por ahí podemos también, antes de pasar al siguiente, mirar un poquito esto. Hay un rollo bien loco ahí con dos amigos de la casa de Argueda TV, Jaime, con César Combina, y Carmen Comonte, ¿no? Sería interesante, ellos han estado varias veces aquí en Argueda TV, son amigos de la casa. Sus teléfonos andan muy ocupados. No se entiende. Sus teléfonos andan muy ocupados últimamente. Se sobran ahora, ¿no? También nuestro amigo Lucho Roel, por favor, Lucho, el segundo vicepresidente del Congreso, ¿no? También amigo de la casa, ¿no? Mirta Vázquez, la presidenta del Congreso, también amigo, ha pasado por las pantallas de Argueda TV. Sí, claro. ¿No? En fin, cuando todavía tenían perfiles bajos, ¿no? Ahora han llegado a puestos de importancia, digamos. Así que están las puertas abiertas, amigos, contesten el teléfono, nosotros saben que los tratamos muy bien, no nos tengan miedo.
poniendo, por supuesto, sus agendas particulares en juego. ¿Cómo lo ves tú? Mira, lo que sucede es que hay una completa desconexión entre los partidos políticos y la ciudadanía. Digamos, y eso es como que una vez que llegan al poder, simplemente se olvidan y comienzan a primar o a tener unas prioridades completamente adversas a las reales necesidades del país. Entonces, hay, como te digo, una real desconexión ahí que básicamente pasa por elegir mal, no a los partidos necesariamente, sino a las personas, digamos, que llevan los partidos, ¿no? Entonces, ahí, digamos, tiene que haber digamos, el votante tiene que ser mucho más consciente a la hora que elige a alguien, tiene que evaluarlo, tiene que justamente estudiar cuáles son sus propuestas, digamos, cuál es su formación, ¿no? Justamente para saber cómo va a reaccionar ante situaciones que en algunos casos termina siendo extrema, ¿no? Entonces, el tema de los partidos es que lleva muy malos perfiles justamente en su propuesta, ¿no? Y eso es básicamente lo que termina siendo reflejado en el Congreso de una u otra manera, ¿no? Y en las alcaldías también, ¿no? Totalmente, justo eso te iba a decir, ¿no? O sea, en tu caso, por ejemplo, tú que eres un hombre que ya tiene experiencia política en elecciones, en partidos, en toda esta parafernalia, digamos, política, sabemos pues que los partidos muchas veces el perfil que les interesa es, entre otros, cuánto aporta el candidato a la campaña, ¿no? Y por otro lado también que se comprometa a la agenda del líder del partido, no a la agenda país, digamos, ¿no? Por ejemplo, pues hemos visto casos, pues los más flagrantes han sido las de la bancada de Keiko en el anterior periodo. Eran totalmente obsecuentes a los intereses particulares de sus grupos que lo apoyaban, por un lado, y por otro lado, por ejemplo, la bancada del señor Acuña, que siempre ha sido obsecuente a los deseos políticos del señor Acuña. O sea, el único norte que tiene Alianza para el Progreso es poner al señor Acuña en el sillón presidencial. Nada más. El resto no interesa, parece. Así es. Entonces, ahí, como te digo, se genera una gran desconexión que termina en lo que vemos, ¿no? En un gran desprestigio del Congreso. Ya nadie cree en el Congreso. Cualquier cosa que haga el Congreso está mal desde el punto de vista de la ciudadanía, cuando al final de cuentas el Congreso es un elemento importante dentro de nuestra democracia, ¿no? Pero está completamente desprestigiado, ¿no? Y eso es algo que tiene que cambiarse de manera urgente, ¿no? ¿Cómo lo cambiamos, Manuel? O sea, yo es algo que creo que las mismas autoridades electorales, muchos analistas, politólogos, abogados, tratan fórmulas, pero creo que mientras que no tengamos, como digo, verdaderos partidos políticos que tengan una ideología y que su norte sea el bien del país y no el beneficio propio, eso va a ser bien complicado de cambiar. Aparte que me contaba, por ejemplo, el congresista Absalón Absalón siempre le digo Vázquez, Absalón Montoya, sí. Montoya. Siempre decía él, por ejemplo, que cuando hacías campaña la gente le decía, ¿qué has traído de regalo? Entonces, si no has traído nada, no te doy mi voto. Y incluso ya eso lo prohíbe la ley, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiamos todo el chip del votante y de los políticos también? Mira, yo creo que en eso hemos avanzado muchísimo en el tema de las dádivas, que comenzó como un tema de prohibición, pero hoy día ya aún, digamos, hay algunos rezagos, pero yo creo que la cuestión ya está yendo y calando de manera mucho más profunda en buscar el mensaje, en buscar la propuesta y comenzar a identificar quién cumple y quién no cumple, ¿no? De hecho, eso es un proceso, eso no es de un día para otro, pero yo creo que sí hay un avance y yo creo que ahora, más que nunca, hay una conciencia, va a haber una toma de conciencia mucho mayor, ¿no? Y que ese impulso viene dado justamente por la gente joven, que es el recambio, ¿no? Y entonces yo creo que vamos a comenzar a ver cosas muy distintas en las futuras elecciones, por este proceso de cambio que estamos viendo. Porque ahora se está obligando a hacer, de alguna forma, no digo que sea perfecto, no digo que sea la panacea, pero se está comenzando a hacer esto las elecciones primarias. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Dónde radica la crisis de representación, Jaime Manuel?
radica en que, por ejemplo, cuando las marchas salieron la semana pasada y la frase era ellos no me representan, era una verdad, era fáctico. 34% de peruanos no habían votado por ninguno de las personas que estaban sentadas en el Congreso. Están sentadas ahorita en el Congreso. Hay un gráfico increíble, lo voy a tratar de encontrar para pasárselo a Jaime, a ver si lo puede poner, porque es bien claro y bien determinante, es decir, que casi el 40%, o sea, más de la tercera parte, casi el 50% de peruanos, casi el 40%, o sea, casi la mitad, no había votado por ninguno de los representantes. Y eso es no solamente tipo de representantes de los partidos políticos, sino el tema de la cifra repartidora también. Exacto. Tema, ¿no? O sea, lo pasa cuando tienes unas elecciones primarias de este tipo. Por supuesto, mañana, por supuesto que le han dado la vuelta, han tratado como sea de no perder los privilegios de los que siempre han tenido la sartén por el mango en los partidos políticos. Pero si nosotros hacemos como ciudadanos, como espacios como este, Argolla TV, que está ahí, que dale, dando espacio a todo el mundo para que por lo menos tengamos una voz chiquita dentro de la comunidad digital, para decir que la transformación, la reforma política se debe dar a fondo para tener esta representatividad real. No sé si por ahí creo que también va la cosa, ¿no? De hecho, yo creo que va también por ahí, ¿no? Digamos, tiene que haber una representación real y tiene que haber la mayor cantidad de mecanismos democráticos para que eso suceda, ¿no? Por ejemplo, yo creo que como hoy día, a partir de ahora, se van a tener que estructurar los nuevos partidos para que sean partidos reales también, ¿no? Con comités, ¿no? Ya no, la formación de los partidos ya no es pues simplemente un proceso de recolección de firmas, sino también de estructuras institucionales. Y esa institucionalidad es la que hay que justamente promover, ¿no? Exacto, ¿no? Y por otro lado, pues, porque yo, al menos a mí siempre me pareció, Manuel, un mal chiste eso de que tú caminabas por cualquier calle de Lima y de pronto alguien te ofrecía pues un paquete de fideos o un lapicero a cambio de tu firma. Y la gente no sabía ni por qué firmaba. Y resulta que eran partidos políticos que recolectaban firmas a base de fideos, lapiceros. Oye, a mí me han querido ofrecer hasta un paquete de papas, o sea, 1 kilo de papas, medio kilo de papas, o sea... Y yo, por Dios, que casi les tiro las papas en la cabeza, porque me parecía que es un insulto que un partido que aspira a ser político, que aspira a llegar a alguna instancia del poder para el bien del país, ¿no? Fuera más bien, pareciera que es todo lo contrario, parece que te están comprando, y de hecho te estaban comprando la firma, ¿no? O sea, eso no es ningún secreto. Pasando al tema que nos convoca, ¿no? La actuación de los partidos políticos ha sido lamentable, o sea, más que lamentable. Están, como digo, encerrados en sus 13. Por ejemplo, Acción Popular. ¿Qué pretendió Acción Popular al querer entronizar al señor Merino? Por otro lado, un señor que no se le veía, la verdad, muy brillante, que digamos, ¿no? Y que su única labor en el Congreso cuando fue presidente era pechar a Vizcarra todo el tiempo. Cuando, si me pecha el presidente, porque la queja era esa, ¿no? Me pecha el presidente, bueno, pues entonces yo trato de poner paños fríos, ¿no? Salía el presidente a hablar, al ratito salía él y lo pechaba y no sé qué y no sé cuántos. Y yo te digo, aquí entre nos hemos tenido algunos congresistas de Acción Popular que nos decían que sí, que estaba bien. O sea, que ellos les decían, Manuel, haz esto. O estoy de acuerdo con que salgas a pechar al presidente, ¿no? O sea, ¿qué es esto? No entiendo. Es que viven en su propia realidad, en una realidad creada en sus propios entornos, ¿no? Una realidad completamente distorsionada que los hace pensar de cierto modo, ¿no? Y se creen esas ideas, digamos, ¿no? Entonces creen que... Y yo creo que, digamos, tiene mucho que ver con justamente el mal manejo que le dan al poder. Esto tiene mucho que ver con justamente el poder, ¿no? Y cómo a veces el poder, como alguien dijo por ahí, los emborracha, ¿no? Y entonces comienzan simplemente a pensar que ellos son los dueños de la verdad, que siempre tienen la razón, ¿no? Que no tienen por qué escuchar fuera de su propio círculo íntimo y al final de cuentas, pues, esto termina pues en un desbarajuste, ¿no? Totalmente. Y lo que es peor es que no se dan cuenta de
ese mismo clamor, teniéndolo en la cara, Recordemos que cuando comenzaron las marchas de protesta, cuando se entronizó Merino en el poder ejecutivo, muchos de los congresistas ahora están desaparecidos, Jade Moya, Alarcón y demás. ¿Dónde está Merino? ¿Dónde está Merino? Me datean que aparece el fin de semana, quieren que se enfríen las cosas, no se han fugado. Me datean eso, no sé si creerlo. Me dicen que va a aparecer el fin de semana. Quieren que se enfríen las cosas, no creo que así se enfríen, pero en fin. El señor Tejada decía, son 30, 40 gatos haciendo problemas, ¿no? Entonces, esa desconexión, Manuel, como tú bien indicas, es permanente, así lo tengan en la cara, lo tenían afuera, a unos metros del hemiciclo, ¿no? Es una ceguera total. Se juntaron varios intereses muy particulares, pero realmente muy particulares, y lo entronizaron a Merino, ¿no? Y lo hicieron en nuestra cara. Yo miraba lo que pasaba y decía, no puede estar pasando esto de una forma tan descarada. Inmediatamente el señor Merino se hizo presidente a la hora UPP estaba pidiendo la libertad de Antauro Humala, así de descarado, diciendo, oye, no está mi parte, ¿no? No sé si recuerdan que al día siguiente, que el día miércoles, que el Merino ya era presidente de facto, el miércoles fue temprano al Congreso a una reunión de camaradería. Claro. ¿Para qué fue Merino al Congreso? El presidente Palacio. Sí, claro. Se tiene que ir al presidente de Palacio. No, bueno, ¿para qué? Extrañaba las butifarras pues de la cafetería, Willy, seguramente, ¿no? Son buenazas, por cierto, fue a convencer a la bancada de decirles, oye, yo no puedo ser ministro de ninguno de ellos, de ustedes. No puedo ser ministro porque intentamos tener una separación entre ejecutivo y legislativo para que no haya, ¿no?, un solo poder. Y ahí comenzó el desbande. Comenzaron a salir las voces diciendo que no iban a aprobar el gabinete que trajera Merino. Otros sí. Días casi que se demoraron en conseguir un gabinete completo. Yo no sé. Así es. O sea, oye, Pilar Macetti, no te contesta el teléfono. O sea, así es simple, ¿no? Claro. No te contesta el teléfono. Bueno, acabamos de ver a juramentar nuevamente a Pilar Macetti sin problemas y encantada se va. Después lo vamos a ver en su momento, hablamos del gabinete, pero me refiero a ese nivel de descaro que han explotado las cosas con el señor Merino. También abona en lo que tú dices, Manuel, una falta total de conexión con lo que quiere la gente realmente, ¿no? Así es. Y quedó clarísimo pues que esto no está motivado por la lucha anticorrupción, sino por la repartija del poder, ¿no? Y yo creo que eso quedó evidenciado inmediatamente, ¿no? Alarcón renunciando, después ya te pusimos a Merino ahí a hacer renuncio a la Comisión de Fiscalización. Claro. Pero se ha quedado, creo. Se ha quedado, ¿no? Sí. Escuché que no se había terminado. Hoy día estaba presidiendo una sesión de la comisión. No pasó nada, con ellos no pasa nada. Es así de descarado. ¿Y saben cuál es el peligro, amigos? Sagasti tiene al frente al mismo Congreso que bajó a Vizcarra. Mañana lo vacan. Exactamente el mismo. Y necesitan 64 votos. Y necesitan solo 64 votos para censurar a la mesa. Al señor Sagasti. Los riesgos políticos subsisten, como bien dicen, en el tema de, por ejemplo, el tema de que le revoquen la presidencia, por ejemplo, ¿no? O que no le den el voto de confianza a su gabinete. Digamos, todavía hay vallas que tienen que pasarse, que implican un riesgo, como te digo, a la estabilidad política del país y a la estabilidad democrática, ¿no? Totalmente. O sea, sí estamos todavía en una situación que no se ha terminado todavía de asentar, ¿no? Pero yo creo, a ver, ¿qué les parece mi teoría? Yo creo que en realidad ellos no están tan desconectados. Se hacen los desconectados porque les conviene, porque, o sea, la orden, por ejemplo, del señor, vamos a decirle señor, del señor Antauro Humala era audios, llamadas telefónicas a su bancada y a sus huestes, ¿no? Vaquen a Vizcarra. O sea, la orden era vascarlo a Vizcarra, y yo creo que era solamente para buscar el caos, para provocar la anarquía, para provocar lo que hemos visto, ¿no? Esto donde la gente
de repente se hubiera también podido preguntar, ¿sirve la democracia finalmente? No me da de comer, no me da salud, no me da seguridad en la calle, entonces mejor vámonos pues por un gobierno de mano dura, porque a la gente le gusta la mano dura, ¿no? Por un lado. Acuña pensando de que desde el poder va a mover sus hilos para él seguramente entronizarse también en el poder como presidente. Las otras, igual Acción Popular queriendo también seguramente mover algunos hilos para llegar a sacar un buen resultado en las elecciones, sea legal o no tan legal, digamos. Y así, o sea, yo creo que cada bancada, sus ambiciones eran tan grandes que simplemente no les dio la gana de escuchar lo que estaba pasando en la calle con la gente, ¿no? Ni las encuestas, no les interesaba nada. Es más, este señor congresista que vino acá me dijo que ellos no toman decisiones en base a las encuestas ni a la popularidad, que eso es populismo. Yo le decía, pero no es que no es populismo, le digo, es que si la gente, en su gran mayoría, opina algo, debe ser por algo, no es que la gente está loca y se ponen todos de acuerdo, ¿no? Y otra vez, lo que habíamos también planteado como tema antes de empezar, Willy, el tema de, no, pero por atrás hay alguien que los lidera, hay alguien que los maneja, ¿no? Hay alguien que los convoca. A ver, Willy, ¿cómo es la nuez? Pues ese pensamiento de no entender las dinámicas sociales actuales, ¿no? Estas comunidades nuevas, la generación del bicentenario bien llamada, los centennials, millennials, tienen otra forma de relacionarse, otra forma de usar la tecnología, otra forma de tomar acción, que no necesitan, pues, como necesitaba de repente nuestra generación, ¿no? De todos nosotros, que necesitaban los líderes, ¿no? Los sindicales o los líderes políticos y a seguirlos a ellos. Y había que organizarse, seguir al líder y después salir a las calles. Aquí no, aquí los chicos salen a la calle y después ven que se organizan o no. Pero totalmente durante la acción se organizan porque tenemos brigadas desactivadoras de bombas, brigadas médicas, ¿no? Hay todo eso dentro de la acción. Pero creo que eso podemos hablarlo en detalle cuando lleguemos a ese tema. Para entrar en ese tema, el gabinete Antero Flores Arauz. El señor Merino convoca a Antero Flores, un viejo lesbiano de los más férreos. No, pero yo quiero... Willy, a ver, pero que Manuel nos dé, por favor, una pincelada de don Antero. ¿Qué caras pusiste cuando te enteraste que iba a ser el primer ministro? No, fue para mí un regreso, digamos, en años para atrás. Digamos, a la Inquisición. Fue una cosa, un tema de retroceso completo. Es, digamos, siempre yo había visto, cuando era más joven, ¿no? Cuando había problemas en el país, siempre se recurrían a estas pseudo personalidades, ¿no? A estas personas mayores que eran las que se suponía y que venían y ponían la calma y ponían pues la cuota de, ¿no? De tranquilidad, ¿no? De sensatez. Y a mí siempre, de sensatez, ¿no? Pero eso a mí siempre me parecía al contrario, un retroceso, ¿no? Porque era básicamente no querer afrontar la realidad y tratar de tapar todo con un dedo, ¿no? Y entonces siempre se regresaban a estas personalidades en vez de justamente tratar de ver cuál había sido el problema y resolverlo, ¿no? Y usualmente eso se resuelve renovando, refrescando y no justamente yendo hacia el pasado, ¿no? Entonces, yo cuando vi a Antero Flores Arauz dije, esto es más de lo mismo y esto pues no va a ningún lado, ¿no? No, y lo más curioso es que en el caso de la izquierda, Willy y Manuel, o sea, ¿tú te imaginas la cara de Marco Arana cuando le ponen a Antero de primer ministro? O sea, y todo el gabinete sacado de la coordinadora republicana, creo que algo así se llama, el Club de los Viejos Lesbianos, ¿no? Algo así se llama así, ¿no? Ya se cambiaron el nombre, ya sacado un nuevo membrete. ¿No? Y además un gabinete pues conservador, ¿no? Que representa a la derecha empresarial, digamos, un despropósito y otra vez una desconexión completa, ¿no? Pero no había... ¿Ah? ¿No les llamó la atención que el señor Merino, un político mediocre, ni siquiera limeño, provinciano, de un empresario pequeño que le debe a sus trabajadores, me parece que tiene una denuncia,
no, como que no condecía con un gabinete de ese tipo. No sé si les pareció, Había ¿no? un cortocircuito había ahí de todas maneras. Entonces, había claramente que el señor Merino era un títere de intereses que se colaron por ahí, pero que me parece que no eran por los intereses que pusieron a Merino donde está. Entonces, ahí hubo ¿no? el choque, el rompimiento, que hizo que, claro, las marchas que también hicieron mucho por eso, por estabilizar al gobierno, por lo estabilizó muy bien. Y el día sábado, ya cuando las marchas se hacían totalmente multitudinarias en todo el Perú, por mi barrio, yo vivo en San Miguel, habían 3 cuadras de chicos marchando, cosa que jamás había visto yo. Todo el mundo siempre se iba al centro, ¿no? En mi barrio anterior, San Martín de Porres, también la gente, o sea, ni siquiera es una cosa mesocrática. En Comas, ¿no? En Caraballo, San Juan del en Urigancho. todas las partes de Lima. En todos lados. En todos lados, San Isidro, Miraflores también, en todos lados. Y comenzaron todos los CEOs y gerentes de las grandes empresas del Perú a sumarse a la marcha. Cuando vi eso en Twitter, por ejemplo, dije ya, Merino no llega al lunes, no llega al lunes, sí. Dije, Merino no llega una semana. En la primera marcha, dije, Merino no va a llegar a un mes, dije yo. Al siguiente día, no llega una semana. Al siguiente día no llega el domingo. Así, claro. O sea, así de Sí. fue la cosa, ¿no? No, Así es. no, y es más, con Mirta Vázquez, que yo conversé con ella justo el miércoles yo conversé con ella, con la que yo no sabía que iba a ser presidenta del Congreso hoy día. Este país es increíble, ¿no? Ella, la entrevista me la dio desde la comisaría de Monserrate y con su celular. Hemos hablado 1 hora ahí, y ella me contaba, pues, que ella estaba ahí tratando de abogar por los chicos que habían sido detenidos, ¿no? Habían salido 6, faltaban salir 6 más, inclusive los mostraba con su celular, me dice, acá están, delante mío, detenidos, no detenidos, retenidos, porque ni siquiera hay detención, ¿no? Y no viene la fiscalía, porque la fiscalía todo lo quiere hacer por teletrabajo, quiere hacer todo Zoom. Ah, dije yo, están viendo Argolla TV, se están copiando de nosotros seguramente, ¿no? Pero, bueno, entonces, yo digo, no, o sea, la presión fue tanta que yo, la verdad, nunca antes he visto esto que ha pasado en el Perú en esta última semana, Manuel. Por ejemplo, esto de los cacerolazos, ¿no? En otras ocasiones se han convocado cacerolazos y yo, la verdad, los he escuchado bien a lo lejos. Pero ahora fue general. O sea, general, ¿no? O sea, es increíble, ¿no? O sea, yo nunca he visto eso, por ejemplo, en la historia del Perú, ese tipo de manifestaciones espontáneas desde sus casas de la gente. Así es. Lo que pasa es que la gente está harta de ver a básicamente el Congreso y a esta clase política caduca, ¿no? Que cree pues que son dueños del país, ¿no? Que el país es su chacra. Entonces, y poniendo a riesgo mucho. ¿Por qué? Porque a nosotros nos ha costado mucho lograr justamente un Estado democrático, una sociedad democrática, digamos. Eso no ha sido gratis, eso no es que ha venido así regalado. Digamos, aquí se ha luchado por justamente obtener lo que hoy día esta gente está tirando por la borda, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que hay mucha indignación en ese sentido. No, y si nos ponemos incluso a analizar un poco, no se habla de la generación del Bicentenario y la verdad que me da una alegría inmensa, un orgullo espectacular de ser peruano y ver a tanto chiquillo, porque ni siquiera eran chiquillos, adolescentes en las calles, ¿no? Con sus letreros pidiendo por la democracia, ¿no? Los que ya somos mayorcitos nos acordamos, por ejemplo, ¿no? En el golpe, después del golpe de Velasco, ¿no? O sea, la gente se movilizaba igual, pero no habían pues redes sociales, no había nada, o sea, uno se enteraba que aparecían los muertos por ahí y lo que te ponía la televisión, que obviamente estaba censurada, ¿no? Y luego hasta que se logró también, o sea, el 5 de febrero, el famoso paro de la policial, fue una rebelión de la gente que se disfrazó de saqueo, pero fue una rebelión de la gente, de los mismos policías y de la misma gente que estaba harta ya de esa dictadura. Exacto. Tanto así que eso es lo que Manuel, eso conlleva prácticamente al gobierno militar ya de Morales Bermúdez a tomar la decisión de convocar una asamblea constituyente, ¿no es cierto? Así es. Lo que hemos visto en estas últimas semanas
no solo creo que ha creado una generación del Bicentenario, sino lo que hemos visto realmente es una revolución del Bicentenario. Eso es lo que hemos visto. Sí. Digamos, aquí hemos visto una movilización generalizada, ¿no?, en busca de la defensa de quizás las cosas más importantes dentro de una sociedad, ¿no? Y es justamente la preservación y la defensa de la democracia. Claro. ¿No? Y que no se veía hace muchos años y con esta intensidad además, ¿no? No, y digo, no, o sea, en ese momento, por ejemplo, hubo una movilización por la democracia y se logró la democracia en 1980. Luego de ahí hasta, creo yo, la gran manifestación contra la estatización de la banca, que fue otro intento Exacto. totalitario de Alan García, Otro momento. ¿no?, de perpetuarse en el poder. La gente joven de esa generación, Claro. ahí estoy yo, ahí estamos nosotros, creo. Yo estaba ahí, ahí estaba. Claro, ahí nos tocó a nosotros salir a la calle, hacer nuestros propios carteles y salir y llenar la plaza San Martín con Vargas Llosa, ¿no? Que no sé de dónde salía tanto pica pica, pero bueno, ese es otro tema. Yo sí sé de dónde salió tanto pica pica. ¿Dónde? Yo sí tengo esa historia. De una máquina. Yo atrás conozco. tirando No, yo conozco digamos, el hecho de yo conozco a las personas que estaban en el techo encima El estrado. de la plataforma donde estaba, ¿no?, del estrado, que tiraba la pica pica. Tenía unos sacos enormes de pica pica y lo llenaron a Vargas Llosa pica pica y se volvió famosa esa escena, ¿no? Es más, Claro, la foto de su libro autobiográfico, Claro. por el nombre ahorita, es la El portada del pez en el libro. agua. ¿El pez en el agua, Willy? El pez en el agua, ciertamente. Sí. Entonces, volviendo al tema, Willito, no, ¿qué nada. habla también de esa? Solamente para terminar, y luego de ahí hasta la marcha de los 4 suyos, que es también otra generación que lucha también para recuperar la democracia contra el intento totalitario de... Ahí, a ver, Willy, levanta la manito, por favor. Levanta la mano. Estás en la... Ahí está. También, claro. Hasta ahí, ¿no? Y bueno, y ahí hasta esta generación, que ha sido, como digo, como tú dices bien, Manuel, es la revolución de los jóvenes, pero yo también creo que es, vamos a decirlo, ¿no?, una especie de primavera democrática nacida y gestada en las redes sociales. O sea, ni siquiera el Facebook, ni siquiera el Twitter. Yo creo que esto se ha gestado en TikTok y en el Instagram. Ahí creo que han estado las verdaderas huestes de esta revolución que ha recuperado la democracia del Perú. Además que los viejos lesbianismos, los viejos lesbianos no entienden, los analistas políticos no entienden este tipo de comunidades. Por ejemplo, mira lo que hace la Beba Army, que es una comunidad gigante de videogamers, de chicos que juegan videojuegos, que tienen unos códigos, que tienen un tono, tienen un idioma que yo no entiendo. Mi hijo de 16 años es parte de esa comunidad y cuando se encierra en su cuarto a jugar, yo escucho unas cosas que no entiendo nada, ¿no? Y ya tiene 16 años, yo tengo 47, o sea, tengo 30 años, entonces ya la barrera es enorme. Yo me adecuo al ecosistema digital, pero mira cómo es el tema generacional. Ellos, junto con estas chicos y chicas del pop, las poppers le dicen, son chicos y chicas que consumen cultura, música coreana, de Corea del Sur, por supuesto, ¿no? Que es una especie de pop coreano, ¿no? Tipo Backstreet Boys, digamos, para que me entiendan un poco, que son de blog, pero muy moderno, ¿no? Entonces, ellos también han hecho lo suyo. Cuando han querido atacar en redes sociales las tendencias, denunciando, por ejemplo, a los supuestamente, los que marchaban en las calles, el fujiaprismo, la mafia, básicamente, querían imponer tendencias tipo marcho contra la violencia, o ellos son violentos. Tú metías ese hashtag y encontrabas videos de K-pop. O sea, saboteaban sus intentos de atacar este tipo de marchas, de sabotear tendencias. Ese es su mismo trabajo. Y los chicos, los skaters, los ciclistas, las marchas, también hacían lo suyo. Yo estoy skater en la primera línea de batalla, tapándose de escudos o skate, y cada una de esas comunidades no necesita necesariamente líderes, necesita
simplemente ideas que comulguen sus intereses. Comulgó con sus intereses, vieron amenazados por este tema, por esta inestabilidad de política, y salir en esta generación, a diferencia de nuestras generaciones, necesitábamos líderes, necesitábamos a Vargas Llosa para seguirlo, necesitábamos, ¿no? Aquí no, ellos salen y después se organizan. Salen de frente. Esta generación de cristal, es muy poco de cristal. No, lo que pasa es que el cristal se rompió y ahora lo usan como cuchilla. Manuel, yo te pregunto, ¿tú crees que algo cambió en el país? ¿Algo ha cambiado? Dicen que siempre se puede estar para mejor, también se puede retroceder, se puede ir para atrás también. Pero tú, ¿cómo ves el panorama político? No, Somos, por el momento, somos la envidia total de Venezuela. O sea, no hay ahorita youtuber venezolano que vive en el Perú o fuera del Perú que dicen, coño, ¿ustedes cómo hacen? Sacan los presidentes como nosotros sacamos las pulgas, pero ustedes no pueden, pero nosotros no podemos. Entonces, ¿qué ha cambiado en el Perú, Manuel? Mira, yo creo que ha cambiado muchísimo, digamos. Yo creo que hoy día estas manifestaciones son ya parte de escenario político. Digamos, no se pueden negar, no se pueden ocultar. Hay que, digamos, hoy día las personas que quieran estar en la política activa tienen que saber, ¿no?, que existen estos factores de justamente expresión, ¿no?, que tienen que tienen que ser tomados en consideración, porque han estado ahí simplemente aislados, ¿no?, por mucho tiempo, y hoy día se han consolidado en justamente una fuerza social, una fuerza con expectativas, intereses, y eso es lo que hay que justamente incorporar en la dinámica política del país, ¿no?, que por mucho tiempo ha estado como aparte, ¿no? Entonces yo creo que el país ha cambiado porque hoy día hay que justamente considerar que vivimos en una democracia donde hay que escuchar a todos, ¿no? Y las elecciones son parte de ese proceso, pero no es todo. Totalmente. Yo les pregunto a ustedes dos, a Willy y a Manuel, ¿qué partidos creen que van a pasar la valla? ¿O cuáles creen que son los que ya no van a pasar la valla? ¿Se extinguirán finalmente? O sea, ¿desaparecerá el APRA, que ya no tiene, que está, bueno, está ahí sin representación en el Congreso? ¿Qué pasará con Acción Popular, con Alianza para el Progreso? Se está renunciando gente en Alianza para el Progreso en el norte. El sólido norte se les desolidifica, parece, ¿no? No sé, o sea, el FREPAP siempre creo que va a ser un misterio, un gran misterio. No sabemos cómo piensan ni los parlamentarios ni los votantes del FREPAP. Pero con estos grandes partidos que han tenido el monopolio del poder durante tantos años, ¿qué va a pasar con ellos en las siguientes elecciones? ¿Cuáles son sus predicciones? Mira, yo creo que en general, digamos, hay un común denominador respecto a los partidos que han estado callados, ¿no? Y esos partidos son los que yo creo que no van a pasar ni la valla, ¿no? Y ahí hay varios, dentro de estos 24 hay, yo diría la mayoría se han quedado callados, ¿no? Se han quedado callados y bien callados, ¿no? Y yo creo que esos van a ser los grandes perdedores, ¿no? Y ¿Tú, Willy? sobre todo los que han sido parte de esta crisis política, la gente no es tonta, ahora sí se ha dado cuenta. Acción Popular me da mucha pena por la herencia política que tiene, ¿no? Acción Popular nos ha dado Paniagua, ¿no?, en su momento. Por cierto, Sagasti es elegido hace 2 días presidente del Congreso el mismo día, 20 años antes que fue elegido Valentín Paniagua, ¿no? Y si bien es cierto, también nos dio un Belaúnde que pase, digamos, corrupto no tenía nada, pero digamos que podíamos tomar como referencia, digamos, como un jefe de Estado, ¿no? Dado los jefes de Estado que hemos tenido recientemente, ¿no? Me da mucha pena por Acción Popular, porque además conozco de mucha juventud comprometida realmente con los ideales del belaundismo, ¿no?, de la doctrina realmente de Acción Popular. De repente renace, Willy. De repente, ¿no?, renace con las nuevas generaciones Acción Popular de aquí a unos años, 10 años, de repente. Yo cada vez que hablo con ellos les digo, oye, voten a esos viejos lesbianos que tienen arriba, ¿no? De verdad, porque Tocho, los mismos, pero tiene
fundación, porque hay mucha gente joven también. Lucho Roel, Jaime, Lucho Roel, Alba, nuestro amigo Lucho Roel, segundo vicepresidente del Congreso ahora, tiene la doctrina en la sangre, es nieto de Luis Alba Castro. De Luis Álvaro Alba Landini. Landino, perdón. De Javier. Sí, Javier Javier. Álvaro Landini, rojo, discúlpame Lucho, me va a pegar. Javier Álvaro Landini, su nieto, formado en una familia populista, y realmente lo noto fastidiado, porque Italín le iba a pedir disculpas. Le iba a pedir disculpas a nombre de su partido por todo lo que ha pasado. Bueno, Pero veamos. sí, pues, la gente... Pero veamos el otro lado también. A ver, ¿quiénes resultaron, digamos, vamos a decir de alguna manera ganadores, ¿no? O sea, o los que van a resultar más beneficiados. Tenemos por un lado claramente al Partido Morado, que al haber puesto a una figura como Sagasti como presidente de la República, que más que representar al partido, creo que representa en todo caso la calidad de gente que hay en el Partido Morado, ¿no? Una cosa que a mí me resulta de verdad bastante intrigante, cómo es que el señor Guzmán ha podido jalarse a tremendos nombres al Partido Morado. En primer lugar. Segundo lugar, la izquierda, Verónica Mendoza. Ella ha tratado de buscar también su espacio, ¿no? Ha salido en los medios, hizo su marchita. El primer día salió un piquete de los candidatos al Congreso que le hicieron le hicieron unas fotos bien bacanes, ¿no? Con los policías echándoles agua y qué sé yo. Y bueno, y otros sectores de la izquierda no tan mediáticas, como por ejemplo el caso de Richard Arce, ¿no? Que también es un cuadro interesante dentro de la izquierda. Hoy día hemos visto, por ejemplo, a ese sector de la izquierda, un poco más radical, ya salir a la calle con sus grupos sindicales a pedir cambio de constitución. O sea, están aprovechando el pánico para pedir todo lo que puedan, ¿no? A ver qué les liga. Entonces, ¿cómo van a quedar ellos? ¿Qué va a pasar con ellos en el futuro? ¿Serán los que integren básicamente el próximo Congreso y entre ellos se defina quién gobierna el Perú? ¿Manuel? Un apunte sobre Sí, que Manuel nos diga sus apreciaciones con respecto a la marcha de la CGTP de hoy. La marcha de la CGTP de hoy ya le cambiaron el objetivo sobre el camino, porque la marcha fue convocada para pedir la destitución de Merino. Fue convocada hace semana y media. También hay viejo lesbianismo en la izquierda, ¿ok? Los sindicalistas, o sea, no son gente, pues, Chero Fernández, ¿no? O sea, mira ese nivel de desconexión también con lo están metidos en ideología, no ven la calle, ¿no? Claro. Vamos a convocar que caiga Merino, en una semana nos podemos a marchar, y los chicos salieron inmediatamente, y los chicos, la generación del 23 lo lograron. Perdón, Manuel. Sí. No. Lo que sucede es que yo creo que, digamos, el tema de las marchas y lo que hemos visto no ha sido, no es un evento, no es un proceso que generen, yo creo que liderazgos, ¿no? Porque yo creo que eso no era la idea de la marcha, ¿no? La marcha era básicamente estar codo a codo, ¿no? Buscando un objetivo en común, que era básicamente defender la democracia y jubilar a toda una clase política que ya hace rato debió haberse ido a su casa, ¿no? Que son los que siguen tratando de manipular y acomodar las cosas siempre a su favor, ¿no? Justamente tratando de beneficiar siempre a pocos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que se ha definido ahora. El proceso electoral, de una u otra manera, va a tener una suerte de... va a ser influenciado por las marchas, pero digamos, tangencialmente, yo creo. El proceso electoral va a tener su propia vida, ¿no? Y que de una u otra manera el tema de las marchas ya logró sus objetivos y ese proceso quedará vigilante de lo que pase, ¿no? Y el proceso electoral continuará su camino como por cuerda separada, donde, y algo como pasó en Santiago, en Chile, acuérdense, ¿no? Donde Piñera decía, pero yo quiero conversar para arreglar esto, pero al otro lado no había nadie, ¿no? Porque no se había generado el liderazgo, sino era básicamente toda la gente, ¿no? Unida, buscando ciertos objetivos. Eso es lo que ha pasado aquí la semana pasada también, ¿no? Mismo decía Antero, ¿no? Decía, y Antero también. Quiero conversar, pero no sé con quién, no entendía nada. Nada, pues, nada. Bueno, no sabía nada, lo dijo claramente. No sé. O
dónde estaban Merino, no sé dónde estaban sus ministros, habían renunciado a su cara y no lo sabían. Esto dio pues una crisis total de representación política en el país. Para que no nos quedemos sin tiempo, vamos a adelantarnos ahora a lo que está pasando hoy. Hay nuevo presidente, Francisco Sagasti es el nuevo presidente, después de muchas negociaciones dentro de la mesa directiva, dentro de las juntas de portavoces del Congreso, por fin se pusieron las pilas, por fin hicieron algo bueno, y pusieron a un señor que creo que reúne las garantías para un proceso de transición mucho más calmado, ¿no? Y hoy día juramentó el gabinete. ¿Qué opinan ustedes del gabinete? La señora tan nueva es que no me acuerdo su nombre. ¿Fernández? Bermúdez. Ah, Bermúdez. Bermúdez. Violeta Bermúdez. Sí. El gabinete Bermúdez. Les digo una apreciación rápida. Me parece importante el mensaje político que está dando con ciertos sectores, con ciertos carteles. Justicia y derechos humanos. El ex defensor del pueblo ha tenido una labor muy importante en la lucha contra la corrupción. Ha sido partícipe en muchas organizaciones que tienen temas de derechos humanos y lucha contra la corrupción. Entonces, este mensaje es muy fuerte, no solamente por la persona, sino por el trabajo de la persona. Ricardo Cuenca, del Instituto de Estudios Peruanos, yo tengo el gusto de conocerlo, le mando ya el saludo internamente, le doy un saludo desde acá y felicito, seguro, su designación, y estoy seguro que lo va a hacer muy bien, porque además tiene una posición muy férrea, fuerte, con respecto a la defensa de la reforma educativa universitaria superior y el enfoque de género en la educación. O sea, a lo que nos quisieron chantar hace una semana de lo más rancio del conservadurismo, un golpe al plexo. Y otro el señor que ha puesto en el Ministerio del Interior, que viene de una señora, carreras, una mujer. No, el Ministerio del Interior. Ah, de defensa Rubén Vargas. Rubén Vargas, que viene de Herida, y además es abogado, y ha tenido pues un acercamiento muy cerca con el tema de la organización de temas, porque ha sido viceministro del Interior contra la organización de temas policiales. Me parece que ahí también hay un mensaje, sobre todo por lo último que ha pasado con los abusos policiales. Sí. Y para terminar, conozco personalmente a Nuria Sparch, la flamante ministra de Defensa, y es una profesional de alto nivel y de una cabalidad muy alta, porque es una profesional que está en el Estado desde hace más de 20 años. Conoce el Estado en puestos estratégicos de dirección, ha sido viceministra de Defensa en su momento, yo la conocí trabajando en el Ministerio de Trabajo como secretaria general del Ministerio de Trabajo, y es una profesional A1, realmente defensora además de servir y de la carrera pública del funcionario público. Me parece que son designaciones que tienen mensajes muy fuertes a la ciudadanía. Yo voy a dar un dato, Manuel, yo voy a dar un dato muy importante, crucial, determinante. ¿De dónde conoce Willy a la señora Nuria? Del club de fans de Chayanne. Listo, nada más. Continúa, güey. No, yo quiero agregar también la incorporación en este gabinete de Sol Ángel Fernández. Ella es la nueva ministra de Vivienda. Ella es una urbanista y además fue jefa de la Oficina de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de San Isidro durante 4 años. Entonces yo realmente tengo mucha confianza de que ella va a implementar políticas pro ciudad muy realmente innovativas y porque, digamos, con ella las trabajamos, éramos del mismo equipo de trabajo en la municipalidad donde implementamos todo lo que hicimos, ¿no? Todas las reformas urbanas, ¿no? Entonces, qué bueno. ¿no? Sí. Y Waldo Mendoza también va a ser muy buen ministro de Economía. Yo conozco a Waldo, hemos trabajado juntos cuando yo trabajaba en el MEF, él es director general y después fue viceministro de Hacienda, y también es un muy buen economista con muy buenas ideas, y creo que va a aportar mucho a este gabinete, que de una u otra manera, por ser de transición, tiene que tener claro que tiene que tener por lo menos una agenda mínima, ¿no? Digamos, el tema de promover unas elecciones, como yo le he dicho, que tienen que ser ejemplares, ¿no? Transparentes, independientes, y que el día de la votación cada voto exprese justamente la voluntad popular, ¿no?
el tema de la lucha contra la pandemia, el tema de la recuperación de la economía y del empleo, y una cosa que yo creo que, si bien no está todavía consolidado dentro de la agenda de transición, yo creo que tiene que ser un tema fundamental, es que se tiene que constituir una comisión de la verdad, ¿no? ¿Okay? Para que investigue y determine las responsabilidades de las autoridades, ¿no? Que han estado involucrados en justamente los actos de violencia y de represión en estas marchas. Eso para mí es fundamental, porque por lo que hemos visto, las muertes de Inti y Brian no pueden quedar en el aire, como usualmente y lamentablemente pasa en nuestro país. Aquí lo que nosotros queremos es justicia y que se identifique quiénes han sido los violadores de los derechos humanos en esas marchas. Totalmente de acuerdo, respaldamos, Willy, creo, obviamente, ¿no? Este pedido de Manuel en toda la extensión de la palabra. Para terminar, yo les quiero regalar la cereza del pastel, mis queridos amigos, para que esta noche duerman rico, duerman felices, duerman satisfechos de que vivimos realmente en un país democrático y con otra visión de futuro, donde los muchachos, los jóvenes, nos han dicho ya no queremos volver atrás, sino queremos mirar a un Perú ya que por fin entra al siglo XXI, porque parece que nos hemos quedado a veces en muchos temas en 1950. César Campos, ¿lo ubican a César Campos? ¿Lo han escuchado por ahí a César Campos? Willy, te suena César Campos seguramente, ¿no? Alguna vez compartimos panel en un canal donde compartimos panel, sí, en el canal UCI, que antes era UCI Televisión, un canal que quiso ser plural y ahora es APRA TV. APRA TV, ¿no? O Viejo Lesbiano TV también, así le decimos acá. Viejo Lesbiano TV, sí, claro. Televisión. El Viejo Lesbiano Televisión. Muy bien, él hoy día lo escuché en Canal N y decía que hemos pasado de la época en donde los partidos políticos ponían ministros a la época en donde las ONGs ponen ministros. Eso yo creo que ha sido la mejor noticia que hemos recibido el día de hoy. La derecha cavernaria no está aterrorizada porque por fin la gente que trabaja por los temas que le interesan a la gente, por los temas ciudadanos, está en esos puestos de decisión que creo que es donde deberían haber estado siempre para poder hacer un país más inclusivo, más equitativo, ¿no? Y más aterrizado, y no estar pensando, como lo habíamos comentado ya con Manuel y con Willy, en los intereses partidarios, en los intereses de los líderes, en los intereses de los grandes capitales, y a veces ni tan grandes, ¿no? Que meten leyes, reglamentos, hacen arreglos con el fin de simplemente mejorar la economía familiar. Entonces yo creo que es un gran avance que este señor haya dicho de que ya no son los partidos políticos, porque no sería un gabinete de ancha base, porque no son de los partidos políticos de donde han venido los ministros, sino han sido de las ONGs, así con ese tonito despectivo que utiliza la derecha contra el trabajo que hacen las organizaciones no gubernamentales. Y yo ahí tengo que defender, porque yo también provengo de una organización no gubernamental como Impares, que hemos trabajado desde hace muchísimos años por el tema de salud sexual y reproductiva. Y cuando nosotros salíamos a hacer campañas de información o tratábamos de influir en los políticos haciendo cabildeo para poder lograr mejoras en la educación sexual de los jóvenes, nos encontrábamos pues con las puertas de estos viejos lesbianos que no nos permitían el paz. Parece que hemos entrado por fin, así que yo también felicito esa decisión del presidente Sagasti. Manuel, cierra por favor este programa con tu intervención. Bueno, en primer lugar, agradecerles como siempre la buena disposición para conversar y tocar los temas de coyuntura y los temas que le interesan pues a toda la gente, digamos, ¿no? Y al final de cuentas yo creo que hemos avanzado y eso es lo importante, ¿no? Hemos avanzado porque nuestro país se está consolidando en justamente principios democráticos, principios de justicia social, ¿no? Y también principios que tienen que ver con, por ejemplo, lo dijo el presidente Sagasti ayer, ¿no? La lucha contra la crisis climática, cosas importantes que son las que tienen que estar en la agenda. Pero dentro de lo inmediato que tiene que pasar es que el país y este gobierno tienen que buscar la justicia para Inti y para Brian. Y eso es fundamental porque si no, este capítulo no se va a cerrar. Y al final de cuentas, lo que está padeciendo la familia de estos chicos
fallecido ahí, no se lo deseo a nadie, y ellos son los primeros que tienen que justamente ser resarcidos con la búsqueda y la sanción a estas malas autoridades que estuvieron involucradas en sus muertes. Totalmente de acuerdo. Willy. Suscribimos el pronunciamiento de Manuel. Esto ha enlutado al país, definitivamente la justicia debe llegar, y un gran mensaje que se ha dado desde el gobierno es incluir al el doctor, se me fue el nombre del ex defensor del pueblo, Eduardo Vega, como ministro de Justicia y Derechos Humanos. Así que no hay que perder de vista eso. ¿Despedimos el programa, Jaime? Dame un minuto nomás, que yo también quiero solamente aunarme, como ya lo habíamos dicho, al pedido de Manuel, que se forme una comisión de la verdad para este tema perdón, yo lo voy a decir como me nace, como lo siento, del asesinato de Inti y de Brian. Le rendimos homenaje el lunes en el programa, les volvemos a rendir homenaje desde aquí, desde Argolla TV, nuestra solidaridad con la familia, pero sobre todo un lema que creo que debemos tener presente en este momento: ni olvido ni perdón. Justicia es lo que reclamamos para Inti y para Brian. Listo, Willy, ahora sí. Exacto. Muchísimas gracias, Manuel, por estar ahí. De verdad, ha sido un gustazo, encantado, como siempre, conversar contigo hasta cualquier momento. Así es. Un argollero más. Así que ya. Muchas gracias por conectarte. Cuídense. Chao. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por estar ahí y conectarse a la plataforma de tenemos cada vez más contenido. Sigan en sintonía, compartan este video. Willy, Argolla Deportiva. Argolla Deportiva, no se lo pierdan, que estoy muy bien en la campaña a Qatar, pero ahí estamos con Argolla Deportiva, los últimos datos sobre los deportes, y en especial el fútbol, multitudes, no se lo pierdan. Con Tony Astocóndor. Tony Astocóndor, ¿verdad? Se me olvidaba el nombre. Es el nuevo jale del Argolla TV, Argolla Deportiva, que sale todos los martes, ¿verdad, Jaime? Sí, va a salir también antes de cada partido importante para hacer un análisis previo, ¿no? Y luego va a ser también el post-análisis. Así que Tony está con todas las pilas, así que vamos adelante, ya le he dicho, Tony, hasta Qatar. Hasta Qatar no paramos de hacer nuestro día especial a Qatar con la selección país, porque vamos a llegar, no sé cómo, pero vamos a llegar. Pongan la Padula desde el inicio, por favor. Pásenle la pelota a la Padula. Bien, muchísimas gracias por estar ahí, por estar esperando el Pastor Argolla TV. Síganos en todas nuestras redes sociales. No para más, nos vemos en cualquier momento. Chao. Argolla TV abre su multiplataforma de Facebook, Twitter, Periscope, YouTube e Instagram para que puedas producir y transmitir en vivo o en diferido tu propio contenido. Ahora, tú puedes ser parte de la familia de Argolla TV con tu propio programa político, de opinión, de noticias, deportivo, de consejería profesional, para emprendedores, de marketing, venta de productos e incluso de ficción, con el respaldo de un canal digital reconocido por el público en general, así como por la comunidad política, periodística e intelectual peruana. Contamos con un staff de profesionales que te asesorarán y guiarán paso a paso para que logres tus objetivos. Este es el momento indicado. Ven y sé parte de los cambios que se avecinan en el país. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o nuestros representantes. Somos Argolla TV, la nueva televisión donde nuestra única concentración es contigo. Otra vez tenemos la oportunidad de no equivocarnos. Por eso en Argolla TV abrimos nuestra multiplataforma para que los candidatos expongan sus planes de gobierno. Para el Congreso y para la Presidencia de la República.
para que esta vez votemos bien. Argolla Electoral 2021. Porque nuestra única argolla es con el futuro del Perú. Argolla TV abre su multiplataforma de Facebook, Twitter, Periscope, YouTube e Instagram para que puedas producir y transmitir en vivo o en diferido tu propio contenido. Ahora, tú puedes ser parte de la familia de Argolla TV con tu propio programa político, de opinión, de noticias, deportivo, de consejería profesional, para emprendedores, de marketing, venta de productos e incluso de ficción, con el respaldo de un canal digital reconocido por el público en general, así como por la comunidad política, periodística e intelectual peruana. Contamos con un staff de profesionales que te asesorarán y guiarán paso a paso para que logres tus objetivos. Este es el momento indicado. Ven y sé parte de los cambios que se avecinan en el país. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o nuestros representantes. Somos Argolla TV, la nueva televisión donde nuestra única concentración es contigo.